saludo. Ya hace unos días estuvimos por aquí, porque estuvimos conversando acerca de la Plaza de Toros Espirituana y del toreo de Santo Espíritu. Y dije entonces que había existido en esta voluntad de torear la presencia de cuadrillas de toreros que venían de diferentes lugares. Incluso hablé de la existencia de lo que pocas veces se trata, y es de la actuación de cuadrillas de toreros negros en Cuba y especialmente en Santo Espíritu, porque hoy vengo a hablar con ustedes, amigos míos, acerca de un torero que muchos calificaron, algunos decían que era espirituano, otros decían, bueno, es un torero cubano. Pues mire usted, que el tiempo dice otra cosa, que buscando, hurgando en la memoria de otros, en la experiencia de quien llega a la estructura más profunda del conocimiento, este torero no era espirituano, no era cubano, estuvo aquí, toreó aquí en esta área que fue el área de la Plaza de Toros de Santo Espíritu, sí era negro, pero amigo, no, el hombre era peruano, no era espirituano ni cubano, no, era peruano, algo que también llama la atención, ¿no? Y la atención nos tiene que llamar sobre todo porque muchas veces se desconoce esta práctica, pero donde hubo un estatuto y una voluntad de la colonia española, hubo un traslado también de sus componentes culturales. Ahí estaban los componentes culturales, porque cada estructura social se mueve con sus costumbres. Y los españoles llegaron a este continente y destruyeron las relaciones económicas, políticas, sociales, ideológicas, religiosas, todas, e implantaron las suyas. Y algunas no fueron tan implantadas, pero fueron sencillamente trasladadas, como son las costumbres culturales, que no se imponen muchas veces, pero que se trasladan, a veces de una manera inconsciente, a veces conscientemente, pero a veces de una forma inconsciente. Y así surgió con el toreo, que era una manera de divertirse a la española. Y hubo entonces formas de establecimiento de estas costumbres aquí sencillamente dispuestos a repetir, reinstaurar lo que en otro lugar había sido una práctica histórica, aunque a veces muy criticada, porque no siempre el toreo, a pesar de que fuera costumbre, fue una práctica aceptada. A lo largo del tiempo hubo muchas intenciones, expresiones y voluntades de destruir ese tipo de voluntad, porque ni allá se entendía que era un asunto suficientemente humano como para conservarla, ¿eh? Pero bueno, vuelvo a facultades. Sí, porque ese es el nombre, o así se le conoció. Su nombre fue Germán de León, y le decían facultades porque era un hombre con una extraordinaria facultad para poder desarrollar la práctica taurina. Ese hombre, un torero negro, que decían que era espirituano, cubano, y que después otras investigaciones arrojaron definitivamente que era peruano, y que era un hombre elegante, valiente, arrojado, un hombre, y en eso sí coincide todo el mundo, no le temía al toro, esperaba que el toro estuviera dispuesto y entonces él le partía al toro. Un hombre con una capacidad extraordinaria de provocarle al peligro, porque el toreo es una provocación extraordinariamente al peligro, a la vida humana y también a la vida de esos nobles animales. Pero Facultades vino aquí y fue el torero, uno de los últimos toreros que ejerció esa práctica en lo que se conoce, según la historia, como la última práctica de toreo en Santo Espíritu, aquí, en esta área donde estuvo la Plaza de Toros, aquí, en este lugar. Y eran ya los años de convulsión, 1894, 1895, guerra. Y eso no le anunciaba a la práctica del toreo mucho beneficio, ni mucho futuro, porque se estaba imponiendo un asunto identitario, la identidad del cubano, la definición del carácter de lo cubano, que desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, establecía fortaleza y disposición. Y por lo tanto, lo que venía allá no iba a ser muy bien asentado para el futuro de lo que debía ser el nuevo estatuto social, político en Cuba. Y por lo tanto, aquí fue esa corrida de toros. Además fue una corrida de toros que por ahí están todavía los carteles que anuncian de qué forma se pagaba,
dónde se cobraba, cómo las fuerzas vivas participaban de aquel acto. Porque todos los comerciantes entonces se movieron buscando la posibilidad de mejor beneficio para esa corrida. Fueron apoyados por todos. Toda la sociedad espirituana se puso en función de apoyar esa corrida de toros. No porque existiera un principio de identidad hacia ella, sino porque sencillamente ofrecía las posibilidades, uno, de obtener un beneficio económico y por otra parte, de matar un poco el aburrimiento de la ciudad en aquel entonces. Y ahí estuvo Facultades, que fue, digamos que la figura fundamental, central, fue la figura mejor asumida de la tarde. Uno porque era negro, y aunque sí se conocía en Santo Espíritu la práctica del toreo por cuadrillas de toreros negros, él era Facultades. Un hombre que tenía eso, todo el brillo, toda la altura, toda la técnica, todo ese garbo, al decir de los españoles, para enfrentar al toro en medio de una plaza que bullía por el contacto con esa práctica. Ahí estaba Facultades. Dicen que fue el 3 de diciembre de 1895. Ya los asuntos de la guerra eran un asunto claro. Ya la disposición del cubano era otra. Pero ahí estuvo Facultades. A mí se me perdió este personaje en el tiempo. Y luego encuentro de que, según dicen algunos historiadores que no son precisamente cubanos, Facultades se incorporó a la guerra del 95. Pero oiga, amigo mío, no se incorporó al Ejército Libertador, se incorporó entonces a la fuerza del Ejército Español. Así que mire, era un voluntario, según dice, se incorporó voluntariamente a la guerra del 95 desde la fuerza española. Dicen algunos historiadores que murió, pero la vida dice otras cosas, porque otros historiadores dicen que se fue allá a Lima, y allá estuvo un tiempo, porque todavía en el año 1899 hay historiadores que le siguen el paso a este hombre, que fue Facultades, porque tuvo facultades y porque sigue aquí, en el esfuerzo y definición de la memoria.